Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros de nuevo en este programa que siempre tiene temas que tienen que ver con nuestra historia. Una historia y un café. Realmente hemos invitado pues, una serie de colegas historiadores, sobre todo la mayoría de ellos que son egresados de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor, y pues laboro actualmente en la carrera de Historia y en el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para mí siempre es un gusto poder compartir, que ustedes nos permitan poder accesar a sus hogares y que conozcan un poco más de nuestra historia. Nuestra historia es muy interesante, siempre damos esta especie de concepto. La historia es el estudio científico del pasado para poder comprender y entender el presente y saber hacia dónde vamos al futuro. Y eso es lo que hacemos los historiadores del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero hoy pues tengo un invitado, un tema interesante también que vamos desarrollando, de dos temas novedosos que UTV, el Canal de la Cultura, pues promueve lo que es la academia. El tema es las campañas marítimas de Francisco Morazán, ese gran personaje, ese paladín centroamericano que día a día pues estamos conociendo un poco más acerca de su historia, de esa que muy poco conocida en los libros, pero que lo encontramos en lo que son los archivos. Y aquí, pues, por eso hemos invitado el día de hoy a un colega historiador, a un funcionario del Archivo Nacional de Honduras, y me refiero a Francisco Amaya. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto, profesor. Es un placer verle nuevamente, saliendo de las clases, para vernos en este espacio tan especial. Así es, bueno, y siempre agradecemos, miren, aquí tenemos jóvenes historiadores que están investigando, están aportando a la construcción de nuestra historia, y pues le hemos invitado para este tema que creo que pocos sabemos o conocemos realmente acerca de algunos aspectos de la vida de Morazán, estas campañas marítimas que Francisco Morazán pues llevó a cabo. Sabemos de las diferentes batallas, sabemos de que fue presidente de Centroamérica durante 8 años, de 1830 al 38, sabemos que fue presidente de diferentes países. Es decir, conocemos de Morazán, pero hay otros elementos que nos ayudan, sobre todo estas fuentes históricas primarias, que es la que tiene acceso el historiador hondureño Francisco Amaya. Así que vamos a iniciar, colega, para poder entender acerca de todo lo que usted nos trae y que nos puede compartir el día de hoy. Bueno, muchas gracias, profesor. En efecto, creo que algo que usted mencionaba y que aplica es que lo que hoy día les vengo a comentar con mucho placer casi no ha sido mencionado, salvo por el caso de unos morazanistas, o bueno, la fuerte comunidad de morazanistas que tenemos en el país. Creo que a pesar del entusiasmo con que han visto este hecho, no han podido, o no se ha podido en general, dar luz sobre este hecho tan singular, ¿verdad? Entusiasmo a los historiadores, abogados, etcétera, no les falta. Sin embargo, por distintos motivos coyunturales no hemos podido darle la suficiente cobertura a un hecho que me atrevo a decir, como un apasionado no solo de la historia nacional, sino particularmente de la historia universal, este es uno de los hechos que nos enlaza con la historia del orbe. Y a través de los siguientes materiales que he tenido el placer de traerles, vamos a ver cómo nos adentramos en una coyuntura global y cómo Morazán y estas campañas forman parte de ello. Y eso es lo que tenemos los historiadores, ¿no? Damos ese contexto histórico en el cual pues se desarrollaron todos estos hechos históricos. Así que el joven historiador Francisco Amaya pues nos ha traído una serie de imágenes mismas que va a ir comentando para poder entender este tema de las campañas marítimas de Francisco Morazán. Así que iniciamos con estas imágenes. Bueno, en efecto, podemos ver aquí un mapa que no es un mapa cualquiera, estamos hablando de un mapa muy importante, un mapa de valor estratégico, ya que estamos hablando del epicentro de donde van a ocurrir todos estos hechos, pero hay un elemento más importante aún. Este mapa fue realizado por un británico. Y aquí están las primeras semillas de lo que nosotros vamos a estar mencionando a lo largo de este espacio. Es John Bailey, un ingeniero británico que fue comisionado en las primeras etapas de la federación para ver qué tan posible era construir un canal, ¿verdad? Por la zona de los Grandes Lagos de Nicaragua, como nosotros podemos saber, ¿verdad?
y había mucho interés en la zona, no solo porque fuera un lugar estrecho o que se pudiera hacer un canal, sino que también nosotros estamos inmersos en un periodo a lo largo del siglo XIX que se llama la Revolución Industrial, ¿verdad? Y como podemos ver en la imagen, vamos a ver cómo la Europa occidental, ¿verdad? Particularmente Inglaterra, sobre todo, va a llevar a cabo este proceso en el que ellos, a través de la innovación tecnológica, se van a abrir a nuevas formas de energía, por ejemplo, se va a multiplicar la producción de bienes, y ello a su vez conlleva, siendo Inglaterra un país escaso de materias primas, que estos países, no solo Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, por ejemplo, se vean en la necesidad de acceder a otros entornos ajenos a su país y acceder a materias primas como la que podemos ver acá. Esta es una imagen del río Segovia, pero que nos puede ayudar a imaginar cómo pudo haber sido el río Ulúa en su tiempo. Esta cuenca del río Ulúa es muy importante porque proveía una materia prima trascendental para los bienes de lujo de aquel tiempo, como lo es la caoba. Todavía es una materia prima muy bien cotizada, ¿verdad? Y los ingleses, que eran el corazón de la revolución industrial, estaban deseosos de acceder a ella por todos los medios posibles. Ello hace que Morazán, quien era consciente del valor de este recurso, discrepe con los británicos y desee instaurar una especie de oligarquía, bueno, no oligarquía, pero de élite económica local que facilite explotar de manera interna, que nosotros los ciudadanos de la Federación seamos los que tengamos el lucro de esta materia prima, ¿verdad? Entonces ya sabemos que en base a la historiografía nacional que nosotros tenemos, Morazán, los británicos van a interceder mucho, ¿verdad?, en la política interna, y como podemos ver en esta famosa imagen que todos vemos en nuestro día a día, ¿verdad?, de la Batalla de la Trinidad, Morazán va a tener muchos opositores, ¿verdad?, que le van a plantar cara, y eventualmente Morazán va a sucumbir, ¿verdad? Quieras o no, va a tener que caer en el destierro, y el destierro implica como su nombre indica, pues salir, ¿verdad?, de esta zona geográfica, va a tener que huir de esta zona geográfica, y para ello sabemos que va a ir en una primera instancia a Perú, pero cuando él sabe de las incursiones británicas que se están haciendo, por ejemplo en la costa de la Mosquitia, ya ni siquiera de Belice o Ulúa, sino que también abiertamente en la costa de la Mosquitia, él se va a sentir en la necesidad de volver. Y él va a volver no en cualquier nave, va a volver en un bergantín, nave de aquel tiempo de reducidas dimensiones, como podemos ver en la imagen. Usualmente las naves grandes tenían 3 mástiles, esta solo tiene 2, a manera de ejemplo. Y es curioso porque incluso el nombre de la nave en la que Morazán va a volver se va a llamar Cruzador. Y eso lo vamos a ver en documentos que voy a presentar más adelante. Entonces Morazán vuelve, y es a partir de acá que se inicia la campaña marítima de Morazán. Se inicia esta campaña y el caos se da en toda Centroamérica. O sea, creo que todos sabemos que Morazán era un virtuoso líder, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen para contrastar. Esta es una nave británica que comúnmente se podía asentar en la zona del Caribe, sea, digan ustedes Belice, etcétera, y podemos ver la diferencia de dimensiones entre la nave que tenía Morazán y la nave que podía tener la flota británica, ¿verdad? Y esto es trascendental porque uno de los documentos que voy a mencionar secuencialmente compara las posibilidades que va a tener Morazán con su pequeño bergantín a una fragata o una corbeta de dimensiones mayores en la costa británica. Lo cierto es que Morazán arriba a Perú, decide volver, empieza un largo camino de retorno, y es a partir de acá que nosotros vamos a ver un antes y un después en la historiografía. Pero creo que antes de adentrarnos en este contenido tan importante, antes de adentrarnos en esta documentación tan sustancial que tiene nuestra historia, creo que es preciso hacer notar que aparte de los intereses económicos que podía tener Reino Unido, también estaban los matices políticos, ¿verdad? Entonces no es de extrañar que a lo largo de estos años hayan mapas muy detallados que van a mostrar las bondades que va a tener todo este territorio. Lo podemos ver acá, por ejemplo. Elegí este mapa porque este mapa refleja el epicentro de las actividades marítimas que Morazán va a tener
Por ejemplo, en el Golfo de Fonseca se hace mención a la isla de Conchagua, ¿verdad? Se hace mención al puerto de la Unión, como Morazán desembarca e incluso realiza actividades anfibias en poblados como San Miguel, por ejemplo. Y eso no lo sabíamos. No lo sabíamos. Y no solo lo hace una vez, claro, lo hace más de una vez, repetidas veces. También el puerto de Sonsonate, si mal no recuerdo, son de los pueblos asediados y evidentemente hay mucho que notar, ¿verdad? Muchas cosas de interés al respecto, pero como decíamos, y lo ilustra la imagen, en efecto, estamos en una coyuntura no solo de intereses económicos, sino que había algo que muchos teóricos llaman el imperialismo informal, ¿verdad? Y esta es una caricatura que hace alusión de cómo las potencias occidentales se repartían el mundo, ¿verdad? Esta es una caricatura coetánea, o bueno, un poco después, finales del siglo XIX, pero se ilustra muy bien el punto. Honduras, Centroamérica en su conjunto está inserta en un periodo de claras pretensiones imperialistas. No tan directas como lo pudo haber sido en la India o etcétera, pero sí se dan. Y aquí tenemos una imagen de precisamente el epicentro o el punto focal de todo lo que va a ocurrir con Morazán naval. Y es aquí donde quiero empezar a hacer mención a estos documentos. Siempre viendo esta imagen del puerto, podemos decir que en algún punto del entre 28 de enero a los primeros días de febrero del año 1842, el último año que Morazán estuvo con vida, se va a reportar por parte de las autoridades locales que Morazán ha desembarcado en esta zona. Y no ha desembarcado con pocos números, ha desembarcado con cerca de 600 hombres acorde al testimonio. Un poco para ubicar a la gente, ¿qué puerto sería ese? Ese es el puerto de la Unión. Okay. Ese es el puerto de la Unión. Sí, en El Salvador, hoy día, ¿verdad? Y otra cosa que quisiera resaltar antes de seguir comentando esto es de que todos estos documentos a los que yo voy a hacer mención son de el Archivo Nacional, ¿verdad? Nosotros tenemos una colección documental que ha sido catalogada por empleados del Archivo Nacional desde hace muchos años y yo tuve la fortuna de levantar, ¿verdad?, un inventario de los documentos que ustedes pueden ver en pantalla. Mientras mis colaboradores, mis compañeros de trabajo han tenido la oportunidad de catalogarlo en el paso de 5 años más o menos, yo tuve la oportunidad de unificar todo esto y me percaté de esta situación de lo más interesante. Entonces, otra cosa que hay que mencionar de esta colección documental es que ni una sola habla desde la perspectiva de Morazán. Y eso es otra cosa importante, porque muchas veces la historiografía nosotros la contamos netamente a través del testimonio de Morazán y sus seguidores, como lo podría ser Cabañas, etc. Pero eso es algo que yo considero sumamente interesante, incluso emocionante, ver cómo aquellas personas que le detestaban tanto por su capacidad de ver de manera progresiva hacia el Estado, ¿verdad?, son los que van a relatar la historia en esta ocasión, ¿verdad? Entonces vamos a ver el testimonio de cómo Morazán desembarca en la Unión y automáticamente se genera un estado de alerta en toda la región. Estamos hablando de funcionarios de Nicaragua, estamos hablando de funcionarios de El Salvador propiamente, funcionarios de Honduras, y todos y se nota en base a su testimonio, en estos documentos van a entrar en un estado de pánico, de abierto pánico, y van a querer juntarse para hacer frente a esta supuesta amenaza, ¿verdad? Lo curioso es que Morazán, conforme nosotros vamos viendo estos documentos poco a poco, Morazán había sido desterrado por la élite centroamericana, ya lo sabemos, ¿verdad? Había sido derrotado por generales separatistas. Morazán regresa, pero no regresa siquiera con afanes vengativos, y eso es algo que yo rescato mucho, porque en uno de estos documentos Morazán menciona que él no viene con intención de pelear, él no viene con intención de vengarse, no viene a luchar contra sus hermanos centroamericanos, sino que él netamente desea hacer frente a nada más y nada menos que la amenaza inglesa. Entonces llega a este puerto de la Unión y manifiesta que su intención es esa, hacer frente a los intereses ingleses en la zona. Un documento más adelante también menciona que Morazán venía con intenciones de responder a las avanzadas que se había hecho por una colonia de facto británica, que era la colonia de la Mosquitia, pues se le conoce también como el reino de los mosquitos, reino de los misquitos, etc. Incluso hay una bandera que
ilustra cómo Reino Unido, en la Mosquitia hondureña, nicaragüense, etcétera, quería anexar este territorio, ¿verdad? Y seguir pretendiendo sobre la madera, etcétera. Entonces, para eso, obviamente, se ocupa ganar por la fuerza de las armas este territorio, posiblemente extenderse. Morazán era consciente de ello. Desde su destierro, arriba al puerto de la Unión, y manifiesta abiertamente que él está dispuesto a hacer estos rencores, estas tensiones a un lado en favor de la soberanía nacional, ¿verdad? Es por ello que instituciones de renombre, como puede ser Casa Morazán, han hecho una serie de conferencias en base al antiimperialismo que Morazán tenía, ¿verdad? Entonces, sí, en esa primera etapa, nosotros podemos notar cómo Morazán tenía abiertas pretensiones nacionalistas, ¿verdad?, en favor de la soberanía. Bien, viendo estos documentos, logro observar que muchos de ellos son de 1842, ¿no? Todos, Ajá. sin excepción, son de 1842. Al menos en esta colección documental que yo tuve la fortuna de inventariar, todos son de este año, ¿verdad? Y hay documentos de otras colecciones, siempre de Morazán, que hablan precisamente de esta tensión con la madera, con la caoba, etcétera, ¿verdad? Cómo se daban estas pretensiones, pero esta colección, su núcleo es precisamente esta disputa, ¿verdad? Entonces estábamos mencionando cómo en una primera etapa Morazán declara sus intenciones de hacer frente a el imperialismo británico, y en una siguiente etapa, porque estos documentos están divididos en cajas, ¿verdad? Entonces la primera y la segunda caja es lo que hemos comentado hasta ahora. Morazán arriba, Morazán genera alarma, pero Morazán manifiesta que su intención es hacer frente al imperialismo británico. Más adelante se empieza a dar una serie de relaciones, ¿verdad? Se empieza a dar testimonios de cómo oficiales de Centroamérica, de los puertos de la Unión o de la costa nicaragüense, afirman haber visto X o Y buque de Morazán, ¿verdad? Y llega un punto en el que se vuelve jocoso, porque no hay forma de garantizar que X barco, solo porque no se haya reportado, sea de Morazán. Y en un principio llama la atención que el bergantín cruzador, que era en el que venía Morazán, y de eso hay testimonio, sí era uno solo, pero con el pasar de las páginas, conforme se va relatando cómo Morazán se va moviendo de una isla a otra, cómo sale y vuelve a la Unión, se van contando cada vez más buques. El siguiente documento menciona que Morazán ya va a bordo de 3 buques, ¿verdad? Y a cada adición de cada buque, él va haciéndose de más personas, va sumando a más personas, y también necesita suministrarse víveres con mayor necesidad, o con mayor, sí, una clara necesidad. Y entonces empieza a contar cómo Morazán supuestamente sustrae ganado, ¿verdad?, de particulares, todo para poder suministrarse. Y en una hábil estrategia de gobierno se empieza a desprestigiar al movimiento de Morazán. ¿En qué forma? Otros documentos mencionan que a lo largo de 2 meses, conforme Morazán se movía de la costa salvadoreña al Golfo de Fonseca, se menciona cómo los soldados se rebelaban en el barco. Habían una especie de casi intentos de motines que eran controlados por Morazán a tiempo, ¿verdad? Pero se hace de manifiesto que, al menos desde la postura oficial de Centroamérica, de todos estos países independientes, cómo las personas ya no desean seguir a Morazán. Incluso intentan aducirle una falta de visión, recogen testimonios de personas que supuestamente desertaron de las naves de Morazán, etc. Pero lo cierto es que nada de esto resulta cierto, porque Morazán, pasan los días, pasan las semanas, y Morazán sigue navegando sin ninguna repercusión en la costa centroamericana, ¿verdad? Entonces, Centroamérica en ese momento, sea por las disputas internas, sea por los intereses regionales, de las oligarquías nacionales, ¿verdad?, etcétera, los Aycinena en Guatemala, todas estas separaciones no les había dejado con capital suficiente para hacerse de navíos y seguir a Morazán, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se mencionaba cómo en otras correspondencias, ya en esta tercera etapa de la colección documental del Archivo Nacional, no se tienen los medios suficientes, y Honduras escribe a El Salvador diciendo qué tan probable es que puedan hacer un préstamo con el que
alquilar, rentar un buque y poder seguir a Morazán, ¿verdad? Porque la situación es apremiante. Y a todo esto, Morazán, según la documentación, ya había juntado 5 buques, ¿verdad? Ya no era 1, no era 3, eran 5, ¿verdad? Y más personas dentro de los buques. Más personas dentro de los buques, y precisamente en una de estas islas donde desembarcan, que se llama Martín Pérez, Morazán desembarca y manifiesta nuevamente sus intenciones claras de desprender a Centroamérica de todo este mal imperialista británico. Quizá no haya dicho imperialista, pero sí de la amenaza inglesa. Y manifiesta que si la situación sigue imperturbada, si no se consiguen cambios sustanciales a esta situación, él está dispuesto a marchar a Costa Rica. Entonces estos documentos son los primeros en mencionar que las intenciones de Morazán de relocar su campaña, reubicar su campaña en Costa Rica, ¿verdad? Entonces la situación sigue por unos días más, al punto que, y es precisamente por eso que hago mucho énfasis en la presencia británica en la zona, el gobierno de Nicaragua es el primero en proponer acceder a los servicios de una fragata británica para poder seguir a Morazán. Entonces, el gobernador de Nicaragua es el primero en comentar a los demás países del Golfo de Fonseca, ¿verdad? Aquí podemos ver, antes que todo quiero hacer esa mención, ¿verdad? El general Malespín, ¿verdad? Con 700 hombres, ¿verdad? Estaban reuniendo fuerzas para hacer frente a Morazán. Y bueno, son documentos que tienen cierta dificultad para poder leerse, ¿verdad? Pero ese es uno de los aportes que nosotros tenemos en la carrera de historia, ¿verdad? A nosotros se nos faculta para leer estos documentos en la clase de paleografía que la brinda apasionadamente la profesora y jefa de la carrera, ¿verdad? Mélida Velázquez, y por eso tuvimos las competencias para poder sustraer esta información importante. En fin, lo cierto es que, continuando con el episodio, Nicaragua propone entonces hacerse de una fragata inglesa. Y ya habíamos visto, ya habíamos comparado las dimensiones de las naves, ¿verdad? O sea, una fragata inglesa no puede dejar bien parada una flotilla pequeña como la que podía tener Morazán, de ser cierto esto, ¿verdad? Dado que no hay forma de saber a ciencia cierta que Morazán haya tenido quizás 5, 3 es posible, pero ya 5 puede ser un reflejo a su vez de, y a eso es preciso adjuntar un mayor análisis, es poco probable que haya conseguido en tan poco tiempo 5 naves, ¿verdad? Y eso demuestra más bien el miedo con el que la sociedad de su tiempo estaba. En fin, las fuerzas, Nicaragua propone el uso de una fragata inglesa, que me imagino que los ingleses iban a tener a bien responder a esta necesidad, ¿verdad? Después de todo, Morazán era quien atentaba en mayor medida a sus intereses en la zona. Y Morazán continúa por unos días más hasta que desaparece. Y es curioso porque incluso los documentos mencionan cómo Morazán ya no se ve ninguna vela, no se ve ningún navío por todo el litoral pacífico, salvo por supuestos barcos que desaparecen en mitad de la noche, ¿verdad? Cerca de la línea litoral. Eso demuestra cómo Morazán podía infundir miedo a una escala casi sobrenatural, ¿verdad? Sobre sus supuestos opositores, ¿verdad? Lo cierto es que Morazán, en efecto, pasado un punto, se retira de su campaña marítima y da inicio al desembarco en Costa Rica, para iniciar la campaña que todos sabemos y para, pues, desgraciadamente ser fusilado, ¿verdad? Meses después, habiendo sido capturado, ¿verdad? Como él se le fusila. Incluso en esa colección documental nosotros tenemos un documento enviado de Costa Rica donde afirman ya, ¿verdad?, de que él se le dio muerte. Y bueno, esa es una secuencia de hechos, pero el valor que podemos sacar estos documentos es todavía más importante, pues, porque nosotros podemos ver cómo Morazán, sin los medios siquiera, sin la tecnología de aquel tiempo, él estaba realizando propiamente campañas anfibias, sin siquiera haber tenido instrucción en ello, ¿verdad? Claro, incluso, ya que usted lo comentaba, ya que estamos un poco en estos últimos minutos, que importante lo que nos está comentando, porque usted se está basando en la evidencia, ¿no? O sea, la fuente histórica, lo que usted nos trae como una pequeña muestra. Ya el trabajo
de paleografiar, de interpretar estos documentos es otra historia. Y así hemos leído también de que cuando a Morazán lo traen, ya una vez que está en Costa Rica, cuando lo traen de vuelta a El Salvador, viene también en un barco. Sí, viene también en un barco. De hecho, hay un historiador, Denis Portillo, quien menciona de que posiblemente mucha de la agilidad y del éxito detrás de sus campañas marítimas se deben a la disposición que él tenía a usar estos medios de transporte, por así decirlo, agilizaba su desplazamiento. Y eso es otra cosa a destacar, ¿verdad? Que si bien es cierto, vemos al paladín centroamericano subido en un caballo, ¿verdad? Ajá. Dispuesto a hacer una lucha terrestre, ¿verdad? Morazán también tenía una faceta naval, ¿verdad? Que no solo le inserta como una curiosidad, sino que también ilustra toda una coyuntura histórica, ¿verdad? Estamos pasando de una revolución industrial, el acceso a materias primas, imperialismos informales, necesidades económicas por parte de los grandes países europeos, ¿verdad? Y cómo Morazán responde a ello, ¿verdad? Y cómo Morazán se vale de todos estos medios para poder seguir en pie defendiendo la soberanía de nuestro país. Un alumno me decía en una clase, hablando un poco de Morazán en forma jocosa, pero de alguna manera tenía razón, decía, es que Morazán es todo terreno. Morazán es batallas navales, batallas terrestres, un estratega. Igual como aquí usted nos ha planteado con esta serie de documentos que nos ha traído del Archivo Nacional de Honduras, y pues se puede hablar un poco más, se puede investigar más acerca de este gran personaje Morazán y esas campañas marítimas, que yo creo que, Francisco, vamos a hacer una segunda parte de este programa porque realmente sé que hay mucho más que decir, y ya más que todo en el paso de la interpretación de estos documentos. Si alguien que nos está viendo quisiera investigar sobre este tema, porque me han preguntado, ¿no?, sobre todo bases militares, ¿cuál es el procedimiento? ¿Dónde se encuentran estos documentos? Si nos relata así en forma breve. Sí, tuvimos hace poco la visita de un teniente, ¿verdad? Precisamente de la Fuerza Naval, que estaba deseoso de saber esta información. Y lo que él hizo, como todos ustedes pueden hacer, es sencillamente abocarse a nuestras oficinas, que están en antigua Casa Presidencial, en el centro de la ciudad, ¿verdad? O bueno, para más facilidad, la casa que está, el edificio que está detrás del billete de 20 lempiras, ¿verdad? Y sencillamente abocarse al Salón Colonial, solicitar estos documentos y se le pueden suministrar, ¿verdad? Así de sencillo es. ¿Por qué? Porque esto es patrimonio documental de la nación, nos pertenece a todas y a todos, ¿verdad? Es por ello que como archivo nuestro deber es conservar, pero a la vez facilitar que cada uno de nosotros podamos remontarnos a nuestra historia, particularmente esta historia documental. Así es. Bueno, realmente conocimos una etapa más, un elemento más, una característica más de este gran paladín centroamericano, el héroe de Centroamérica. Realmente es un personaje que nos da mucha sorpresa, ¿no? Y vamos a seguir hablando acerca de esta faceta de Morazán en estas campañas marítimas que llevó a cabo sobre todo en el Pacífico. Francisco, para nosotros ha sido un gusto haberlo tenido acá, ¿verdad? Siempre las puertas abiertas para los siguientes temas que podemos desarrollar. Somos amigos del Archivo Nacional de Honduras. Lo bueno que en el Archivo Nacional de Honduras, pues los que laboran ahí son historiadores egresados de la carrera de Historia de nuestra Universidad Nacional. Así que les motivamos para que mantengan siempre esos archivos al día y que podamos seguir investigando. Así que muchas gracias por estos aportes, y a ustedes, bueno, gracias por seguirnos aquí en Una Historia, un Café, en nuestras diferentes redes, en la cual podemos ir desarrollando nuevos temas en los cuales ustedes mismos nos pueden ir sugiriendo. Así que para mí ha sido un gusto poder entrar a sus casas y que ustedes conozcan un poco más de nuestra historia y sobre todo de este gran personaje, Francisco Morazán Quesada. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en el siguiente programa. Les deseo que tengan un feliz día. Hasta pronto.